El legado de una estrella que se niega a apagar. La historia no contada. El 13 de junio de 2019. El mundo del espectáculo mexicano y latinoamericano se sumió en una tristeza profunda. Edith González, la icónica actriz de innumerables telenovelas, símbolo de elegancia, fuerza y sensibilidad, perdía la batalla contra el cáncer de ovario a los 54 años. Pero lo que muchos no sabían en ese entonces era que su despedida no fue simplemente una marcha silenciosa, sino un adiós cuidadosamente escrito, cargado de amor, de advertencias y de un mensaje destinado a florecer. Años después. Han pasado 6 años desde aquella trágica mañana. El tiempo ha sanado parcialmente algunas heridas, pero en otras ha creado más preguntas que respuestas. En especial para Constanza Creel González, la hija que Edith tuvo con el político Santiago Creel. Cuando Edith falleció, Constanza tenía solo 14 años. Hoy, con 20 años cumplidos, y con la madurez que solo se alcanza cuando la vida golpea con fuerza, ha decidido romper el silencio, y lo ha hecho con una revelación que ha dejado al público sin aliento. Su madre le dejó una carta secreta, escrita a mano, escondida dentro de un libro de poemas, con un mensaje que no debía abrir hasta cumplir la mayoría de edad. El silencio de una joven bajo los focos. Constanza creció bajo una extraña combinación de luces. Por un lado, el fulgor de la fama de su madre. Por otro, la sombra del escándalo político y mediático que rodeó su nacimiento. Durante años, fue protegida de la prensa y de las redes sociales, gracias al empeño de Edith por resguardar su intimidad. Tras la muerte de la actriz, la joven fue acogida oficialmente por su padre biológico, el ex candidato presidencial Santiago Creel. Sin embargo, ni siquiera él sabía de la existencia de la carta. Durante estos años, Constanza vivió en silencio. Se refugió en los estudios, en la música, en el arte. A los ojos del mundo, era una adolescente más. Pero dentro de ella, el peso de la ausencia y la incógnita de aquella carta secreta la acompañaban cada día. Mi madre me decía, cuando aún estaba bien de salud, algún día entenderás muchas cosas, pero no aún, no es el momento. Yo no entendía a qué se refería, hasta que la encontré. Confesó Constanza en una entrevista exclusiva con una revista cultural mexicana. La carta entre las páginas, un hallazgo inesperado. Fue en la víspera de su cumpleaños número 18, cuando Constanza decidió abrir una caja de pertenencias de su madre que había evitado por años. Entre decenas de objetos, una pañoleta usada en la quimioterapia, fotografías en blanco y negro, cartas de fans, guiones subrayados con lápiz rojo, encontró un libro de poemas de Mario Benedetti, uno de los preferidos de Edith. Al abrirlo, entre las páginas marcadas por el tiempo, cayó un sobre color marfil con su nombre escrito en tinta azul. Nada más. Ninguna indicación, ninguna fecha. La joven se quedó inmóvil. No lloró, no gritó, simplemente supo, en lo más profundo de su ser, que ese era el momento del que su madre había hablado. Y lo abrió. Lo que contenía aquella carta no era una simple despedida. Era un testamento emocional, una guía de vida, un mensaje cifrado entre frases de amor maternal, de dolor contenido, y de verdades que, hasta ahora, habían permanecido ocultas incluso para su círculo más íntimo. Te escribo para que sepas que tu existencia fue mi mayor victoria, incluso en la derrota, comenzaba la misiva. La otra cara de Edith. Más allá de la actriz, pese a que Edith González fue conocida por su carácter fuerte, su inteligencia y su liderazgo en los sets de grabación, pocos conocían la profundidad de su alma. En la carta, Edith le hablaba a su hija sobre la espiritualidad, sobre el miedo a la muerte y el amor eterno que le profesaba, pero también le hacía una advertencia. Alguien intentará usar tu nombre y el mío. No permitas que el eco de la fama deforme lo que somos. Protege tu esencia. Constanza, en la entrevista antes mencionada, confesó. Al principio pensé que se refería a la prensa, pero ahora entiendo que fue mucho más que eso. Mi madre previó conflictos, personas,
hasta decisiones familiares que yo misma he enfrentado estos años. Fue como si hubiera escrito esa carta con una claridad profética. Me advirtió incluso sobre mis propias inseguridades. Edith hablaba también de los errores cometidos, de las decisiones de las que se arrepintió. Mencionó una relación sentimental que la marcó más por el silencio que por las palabras, sin nombres, pero con una alusión a la traición que viene cuando menos la esperas. Y finalmente, le hablaba de su carrera, de las presiones por mantener la imagen perfecta y del momento exacto en el que supo que no sobreviviría. Un adiós escrito con vida. Lejos de ser una carta de despedida derrotista, el mensaje final estaba cargado de luz. Edith escribía: «No llores por mí, Constanza. Ya viví lo que debía vivir. Lo que importa es que tú vivas por las dos. Baila, aunque no haya música. Ama, aunque te hayan herido. Y sobre todo, nunca dejes que otros definan quién eres». Esta última frase, según relató Constanza, fue la que decidió tatuarse discretamente en su antebrazo derecho, en cursiva y en tinta negra. «Fue como si mi mamá me lo dijera al oído», reveló. La existencia de esta carta fue mantenida en secreto incluso para Santiago Creel, lo que provocó cierta tensión familiar cuando él se enteró a través de la publicación en la prensa. Sin embargo, según fuentes cercanas a la familia, el político reaccionó con comprensión y respeto, declarando que esa carta era un regalo de madre a hija y no tenía que ser compartida con nadie más hasta que Constanza lo decidiera. Un acto de sanación pública. La publicación de la carta no fue impulsiva. Constanza se tomó casi 2 años desde que la descubrió hasta hacerla pública parcialmente. Lo hizo, según explicó, para ayudar a otras personas que han perdido a sus madres. Escribí muchas veces lo que sentía, pero al final, las palabras de mi mamá valen más que todas las mías. Ella dejó un mapa emocional. Y creo que compartirlo puede ser un acto de amor, de sanación. Desde entonces, Constanza ha comenzado a trabajar en un proyecto autobiográfico. Un libro donde, además de narrar su experiencia como hija de una figura pública, revelará extractos inéditos de otras cartas que Edith escribió y que han sido encontradas en su archivo personal. El título tentativo del libro es Luz en la sombra. Los fans de Edith González han recibido con emoción estas revelaciones. En redes sociales, miles de seguidores de la actriz han publicado mensajes con el hashtag número Carta de Edith, compartiendo sus propios recuerdos, fotos antiguas y frases de sus telenovelas más famosas, como Corazón Salvaje, Doña Bárbara y Salomé. La carta que sacudió a una familia y conmovió a un país. Ecos del pasado, voces del presente. La carta de Edith González no solo fue un susurro íntimo de madre a hija. Fue un eco poderoso que, una vez liberado, se expandió como una ola emocional. El contenido de aquel sobre marfil, revelado parcialmente por Constanza Creel González, 6 años después de la muerte de su madre, abrió grietas en la superficie impecable de una familia mediática y al mismo tiempo unió a millones de personas bajo un mismo sentimiento: el anhelo de una despedida que trascienda el tiempo. La reacción familiar. Tensión tras el silencio. En los primeros días posteriores a la publicación de la entrevista de Constanza en la revista cultural Raíces y Memorias, donde hablaba de la carta secreta, el silencio se hizo sentir entre los miembros de la familia González y también en el entorno político de Santiago Creel. La noticia llegó como un trueno imprevisto. Aunque la existencia del mensaje era conocida por Constanza desde los 18 años, su decisión de compartirlo públicamente a los 20 no fue anticipada ni por su padre ni por la familia de Edith. Los medios explotaron con titulares como El testamento oculto de Edith González. Constanza rompe el silencio. Una carta que lo cambia todo. La profecía de Edith sobre la fama y la traición. Constanza Creel revela los secretos de su madre. ¿Cómo reaccionará Santiago? Según fuentes internas del entorno político del ex senador Creel,
El impacto inicial fue de sorpresa y, en cierto punto, de molestia. No porque se revelara la carta, sino por cómo se hizo. Santiago siempre ha sido protector con Constanza. Esta publicación, sin su conocimiento previo, lo dejó vulnerable y preocupado. Confesó un allegado a la familia. Pero, fiel a su estilo sobrio y diplomático, Creel no emitió declaraciones públicas agresivas. Al contrario, concedió una entrevista breve a un medio televisivo, en la que expresó: "Lo importante es que Constanza se sintió lista para hablar. Lo que haya dejado Edith para ella pertenece al espacio sagrado entre madre e hija. Yo solo deseo que ese legado le dé fuerza, y que honre la memoria de su madre como siempre lo ha hecho". Aún así, periodistas y analistas comenzaron a debatir si la publicación de la carta representaba una grieta en la familia, o por el contrario, una oportunidad de reconciliación emocional. ¿Había mensajes cifrados para otras personas? ¿Se refería Edith a alguien de su pasado con la frase, la traición que viene cuando menos la esperas? ¿Hablaba de un amor, de una figura pública, o acaso de un entorno político que ella temía? La interpretación mediática, cuando la prensa se convierte en tribunal. El periodismo rosa y los medios tradicionales se abalanzaron sobre el contenido revelado de la carta como si se tratara de un texto sagrado. Los programas de espectáculos comenzaron a invitar a excompañeros de Edith, periodistas especializados y hasta expertos en análisis grafológico y psicológico, para desmenuzar cada palabra. En el popular programa Ventaneando, la conductora Patti Chapoy comentó: "Edith no hablaba por hablar. Era muy cerebral, muy precisa. Si escribió esa carta con advertencias, es porque sabía exactamente lo que estaba dejando atrás. Me atrevería a decir que es casi un manifiesto". Incluso se revivieron antiguas entrevistas en las que Edith hablaba de los desafíos de ser madre soltera, de su decisión de ocultar durante años la identidad del padre de Constanza, y de su lucha contra el cáncer, no solo como enfermedad física, sino como metáfora de las presiones del medio artístico. En una entrevista de 2016, Edith dijo con una sonrisa melancólica: "He aprendido que lo más valioso que puedo dejarle a mi hija no es fama, ni dinero, ni fotos, es la verdad". Y ahora, 6 años después de su muerte, esa verdad salía a la luz en forma de tinta azul sobre papel marfil. Los fans. Entre la emoción y la identificación, uno de los aspectos más conmovedores de la revelación de la carta fue la reacción del público. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Constanza, pero también de relatos de personas que, inspiradas por su valentía, decidieron compartir las últimas cartas que recibieron de sus madres, padres o seres queridos fallecidos. El hashtag número carta de Edith se convirtió en tendencia en Twitter y TikTok en varios países de habla hispana. Entre los miles de comentarios se leía: "Gracias, Constanza. Tu historia me dio valor para leer por fin la última carta de mi mamá. No soy fan de las telenovelas, pero Edith siempre fue una figura de respeto. ¡Qué mujer!". Esa frase, "vive por las dos", me rompió el alma. Es lo que mi madre me decía cuando estaba enferma. Incluso artistas como Thalía, Angelique Boyer y Lucero compartieron publicaciones recordando a Edith y resaltando el legado emocional que dejó a través de sus palabras. La actriz Ana Brenda escribió en Instagram: "Hoy, más que nunca, siento a Edith cerca. Su voz sigue viva en cada mujer que decide hablar desde el corazón". Un libro en proceso, Luz en la sombra. Constanza, al ver la avalancha emocional que había provocado la carta, decidió acelerar un proyecto que tenía en mente desde tiempo atrás: la publicación de un libro que no solo relatara su experiencia como hija de una figura pública, sino que también recopilara otros escritos inéditos de Edith. Bajo el título tentativo, Luz en la sombra, el libro pretende ser un puente entre el legado emocional de su madre y las nuevas generaciones que crecieron sin conocer del todo su historia. El libro no es una biografía, es una conversación que mi madre y yo seguimos teniendo desde distintos planos,
explicó Constanza en un evento privado con editoriales. El manuscrito incluirá extractos de diarios personales de Edith, cartas a sus amigos más íntimos, reflexiones escritas durante sus tratamientos oncológicos, y también fotografías nunca antes vistas. Lo interesante es que no será un libro de tono trágico, sino esperanzador. Mi madre me enseñó que incluso el dolor puede ser una semilla, que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su marco. Y yo quiero compartir eso, dijo Constanza. La editorial que se encuentra negociando los derechos aún no ha confirmado fecha de publicación, pero según fuentes cercanas, se prevé que vea la luz a finales del año, en coincidencia con el aniversario luctuoso número 7 de Edith González. Rumores, teorías y las preguntas sin respuesta. Como era de esperarse, junto al amor del público también surgieron especulaciones. Algunos sectores de la prensa sugieren que ciertas frases de la carta podrían estar dirigidas a personas específicas del pasado de Edith. La frase, perdona a quien intente manipular tu historia. A veces el cariño esconde cadenas. Fue interpretada como una posible alusión a relaciones sentimentales pasadas. Otros creen que la carta es, en parte, una crítica a la industria del espectáculo. Edith, que durante años luchó por los derechos de las actrices en México, habría advertido a su hija sobre la maquinaria de la fama que aplasta identidades. Estas frases, aunque poéticas, tienen múltiples capas y han sido tema de debate en círculos académicos y mediáticos. Algunos fans llegaron incluso a teorizar que Edith dejó más cartas escondidas en otros objetos o lugares, y aunque Constanza no ha confirmado ni negado esta posibilidad, dejó entrever que hay más textos escritos por su madre que aún no han sido compartidos públicamente. Estoy leyendo a mi madre de nuevo, como si estuviera viva. Es fuerte, hermoso y doloroso a la vez. Pero no puedo apresurarme. Hay palabras que deben madurar antes de ser pronunciadas. La herencia invisible. Constanza. El renacer tras la última palabra de su madre. Si el hallazgo de la carta marcó el principio de un despertar emocional para Constanza Creel González, su publicación fue el inicio de una transformación personal que nadie pudo anticipar. No se trataba simplemente de una hija revelando un recuerdo oculto, sino de una mujer emergente, forjada en el silencio, lista para levantar la voz y darle un nuevo sentido al legado de Edith González. Porque a veces, una sola carta puede no solo cerrar heridas, sino también abrir caminos. Constanza frente al espejo, una identidad propia. Durante muchos años, Constanza fue conocida solamente como la hija de Edith González. Un título pesado, complejo, marcado por una fama heredada pero no elegida. La fama de su madre era tan luminosa que opacaba su propia existencia. Cada movimiento, cada palabra, cada aparición pública era diseccionada por los medios. Muchos esperaban de ella que siguiera los pasos de su madre en la actuación, que adoptara la misma elegancia, la misma voz, el mismo rostro de telenovela. Pero Constanza eligió otro camino. Con la carta en su poder, algo dentro de ella se reconfiguró. Por primera vez, entendió que no tenía por qué ser una réplica de Edith, sino su continuación más libre y auténtica. Mi madre no quería una copia. Ella quería una mujer pensante, fuerte, creativa, capaz de decir no. En esa carta no me pedía que la imitara, sino que la superara, confesó en una entrevista para una fundación de mujeres jóvenes en liderazgo. Constanza comenzó así un proceso profundo de autoconocimiento. Estudió filosofía y literatura en una universidad privada, alejada del ojo mediático, y participó en talleres de escritura creativa. En paralelo, comenzó a escribir sus propios textos, poemas y ensayos breves, muchos de ellos inspirados en la experiencia de la pérdida, la maternidad simbólica, el feminismo y la búsqueda de sentido en un mundo dominado por la imagen. La causa de su madre, de la ficción al activismo. Edith González fue mucho más que una actriz. En sus últimos años de vida, se convirtió en una de las voces más activas en la lucha contra el cáncer de ovario en América Latina. Participó en campañas, dio conferencias
y nunca ocultó los estragos del tratamiento. Mostraba su rostro sin peluca. Hablaba abiertamente de los efectos secundarios, de las emociones contradictorias, del miedo y del amor como armas de resistencia. Constanza tomó esa bandera. Desde la publicación de la carta, ha sido invitada por diversas fundaciones a hablar sobre el duelo, la salud femenina y la importancia del testamento emocional. En uno de sus primeros discursos públicos dijo: «Mi madre me dejó una carta, pero muchas mujeres no dejan ninguna porque no tienen tiempo, espacio o libertad para escribir la suya. Por ellas, por sus hijas, por nuestras futuras madres. Quiero luchar». Ese activismo fue creciendo. En colaboración con la Fundación CIMA, una organización enfocada en la detección oportuna del cáncer en mujeres, Constanza lanzó el proyecto Cartas de Luz, una campaña que invita a mujeres con enfermedades terminales a dejar mensajes para sus hijas, hijos o personas cercanas. A través de talleres, encuentros y redes sociales, la iniciativa ha recopilado más de 1,200 cartas en menos de un año, muchas de las cuales han sido publicadas, con autorización, en un sitio web interactivo y conmemorativo. No quiero que nadie muera en silencio, y no quiero que nadie se sienta sola en su dolor. Si una carta puede sanar, entonces vale más que cualquier tratamiento, expresó en la presentación oficial del proyecto. El peso del apellido. Entre la política y la libertad. No se puede hablar de Constanza sin hablar del otro apellido que lleva, Creel. Hija de uno de los políticos más visibles del país, su vida ha estado siempre expuesta a las tensiones entre el arte y el poder. Edith, durante mucho tiempo, protegió a su hija de esa exposición. Pero tras su muerte, Santiago Creel asumió la custodia y responsabilidad pública de Constanza, sin imaginar que su hija seguiría un camino tan distinto al suyo. Aunque la relación entre padre e hija es cordial y respetuosa, se sabe que existen diferencias ideológicas y de visión, mientras Creel mantiene un perfil institucional, cercano a la derecha moderada mexicana. Constanza ha declarado públicamente su interés por las causas progresistas, el feminismo, el derecho al aborto, la igualdad de género, la justicia restaurativa. En una entrevista con una periodista española, Constanza explicó: «Amo a mi padre y le agradezco su presencia, pero no comparto todas sus ideas. La carta de mi madre me enseñó a pensar con mi propia cabeza, a cuestionar todo, incluso lo que proviene de la familia». Ese posicionamiento ha despertado críticas, sobre todo en sectores conservadores que esperaban una figura más discreta. Sin embargo, también ha generado un enorme respeto en círculos culturales y académicos, donde se la reconoce como una joven valiente, honesta y profundamente comprometida con el pensamiento libre. Luz en la sombra. El libro que cerró y abrió heridas. El libro Luz en la sombra. Finalmente vio la luz 8 meses después del anuncio. Publicado por Editorial Planeta. Fue un éxito inmediato de ventas en México, Argentina, Colombia y España. Lo que más sorprendió a los lectores fue su tono íntimo, poético, pero también analítico. Constanza no se limitó a compartir las cartas y textos de su madre, sino que los contextualizó, los intercaló con reflexiones propias, los confrontó con su dolor. Uno de los capítulos más impactantes se titula La mujer detrás del lente, donde Constanza habla de la distancia entre la Edith pública y la Edith privada. Relata escenas cotidianas que contrastan con el glamour. Los días en bata, las noches de insomnio, los momentos de inseguridad. Pero también muestra una madre profundamente humana, capaz de hacer reír incluso en los hospitales, de leerle a su hija poesía incluso cuando ya no tenía fuerza para sostener el libro. La crítica literaria fue unánime. El libro no era solo un homenaje, era una obra autónoma, con voz propia. La escritora Rosa Montero dijo en un artículo del El País: «Constanza no es solo hija de una actriz, es hija del dolor, de la lucidez, de la ternura bien escrita. Luz en la sombra es uno de los libros más conmovedores y honestos que he leído en años».
el futuro. Una voz que apenas comienza. Hoy, Constanza tiene 20 años, pero su madurez emocional y social la sitúa muy por encima de su edad. Ha recibido ofertas para hacer cine, televisión, incluso para representar a México en foros internacionales de juventud. Pero ella sigue siendo cauta. Dice que aún está aprendiendo, que no quiere ser famosa sino útil. No sé qué haré mañana, pero sé que hoy puedo hablar, y muchas no pueden. Y si puedo hablar, debo hacerlo por ellas también. Actualmente, trabaja en un nuevo proyecto audiovisual, donde pretende llevar a la pantalla una serie documental sobre el duelo, la maternidad y la figura de Edith González. La serie, producida por una plataforma de streaming internacional, se encuentra en etapa de preproducción y contará con testimonios de amigas, colegas y familiares de la actriz. 6 años después de su muerte, Edith González sigue viva. No en una telenovela, no en una fotografía, no en una alfombra roja, sino en las palabras que escribió con el alma para su hija. En cada frase que sembró con amor. En cada advertencia que dejó como brújula. En cada silencio que hoy resuena como voz. Y su hija, Constanza, no es ya solo una heredera. Es una creadora, una joven que transformó una carta en bandera, un duelo en camino, una pérdida en puente. Porque como escribió su madre, la verdadera muerte no llega cuando el cuerpo se apaga, sino cuando el amor ya no tiene a quién dirigirse. Mientras tú me leas, yo estaré aquí, de pie, sonriendo. Y hoy, todo un país sigue leyendo, sigue recordando, y sigue aprendiendo que el amor, como las palabras, puede vencer incluso al tiempo.